Bienvenidos a semana 7. En esta semana profundizaremos los temas de división sintética, teorema de residuo y teorema del factor. Acompáñenme. Vamos a dar un clic en división sintética y vamos a realizar la actividad de exploración. Muy bien, supongamos que tenemos el siguiente ejercicio. En 4 lempiras, ¿cuántos billetes de 2 lempiras tenemos? En este caso, podemos realizar la solución de este problema mediante dos vías. Por un lado, podemos simplificar, ¿verdad? 4 partido 2, ¿verdad? Mediante simplificación, recordemos, para simplificar nosotros factorizamos numerador y denominador. En el caso del 4 nos queda 2 por 2 y este 2 lo copiamos y luego cancelamos los factores comunes y nos queda 2, ¿sí? Esto mediante el proceso de simplificación, ¿verdad? Yo puedo resolver este problemita dividiendo 4 entre 2, pero lo vamos a desarrollar mediante el proceso de simplificación, ¿sí? Y la otra manera de haberlo hecho es mediante el proceso netamente de división, ¿verdad? Dividiendo 4 entre 2, que quedaría 2. Ahora, recordemos un poco los términos que nosotros manejamos en la división. Recordemos, a este término de aquí le llamamos el dividendo, a este término se le llama el divisor, y al resultado de esa división le llamamos cociente. O sea que en este caso nuestro cociente es 2, ¿sí? Ahora, ¿por qué conectamos estos dos procedimientos para la división? Porque estos dos procedimientos, ¿verdad?, son equivalentes cuando nosotros dividimos tanto un numerador entre un denominador. Ahora, cuando hablamos de la división sintética, ¿verdad?, nosotros vamos a desarrollar dos casos de la división. Muy bien, para que vayamos explorando un poquito estos dos casos, vamos a darnos el caso 1, ¿verdad? El caso 1 es cuando tenemos un divisor. Recordemos que el divisor de la división sintética es aquel divisor que se puede escribir en esta forma, ¿verdad? En la forma AX más B, ¿sí? Donde A, en este primer caso, vamos a suponer que A es un valor igual a 1, ¿sí? Entonces, supongamos que tenemos esta división. Nosotros queremos encontrar el cociente de la división de x al cuadrado menos 1 entre x más 1. Ya sabemos por la diapositiva anterior que nosotros esta división la podemos encontrar mediante el proceso de simplificación, ¿sí? Mi dividendo como numerador y mi divisor como denominador, ¿sí? Y entonces empezamos el proceso de simplificación. Vamos a factorizar x al cuadrado menos 1, que quedaría x menos 1 por x más 1, entre x más 1, y luego cancelamos factores comunes y nos queda que nuestro cociente de esta división es x menos 1. Eso mediante el procedimiento 2, mediante el proceso de simplificación. Ahora, ¿pero qué pasaría si nosotros queremos encontrar el resultado de esta división, pero mediante el proceso de la división de polinomios? Entonces aquí es donde entra en juego la división sintética, porque la división sintética, ¿verdad?, es un método que nosotros utilizamos para dividir dos polinomios de una manera muy concisa, muy fácil, ¿ya? Siempre y cuando, ojo aquí, la premisa, siempre y cuando el divisor de esta división sea de la forma AX más B, es decir, que nuestro divisor sea de grado 1, que el mayor exponente de la variable sea 1, ¿sí? Entonces, vamos a entrar de lleno ya con el proceso netamente de la división. Vamos a dividir x al cuadrado menos 1 entre x más 1. No sin antes vamos a revisar algunos elementos conceptuales de la división sintética para que la empecemos a aplicar.
Muy bien. Vamos a dar un clic aquí en el concepto y pasos de la división sintética. Muy bien. Como lo decíamos, la división sintética es un método y es un método más breve para hacer la división de polinomios, porque está la división larga de polinomios, ¿verdad? Y está la división corta, ¿verdad? Y esta división corta le llamamos división sintética. Cuando el divisor, lógicamente, para aplicar este método, el método de la división sintética, es estrictamente necesario que el divisor sea un binomio, ¿verdad? De la forma ax más b, donde a y b pertenezcan a números reales y donde, lógicamente, el exponente de la variable en el divisor debe ser 1, ¿ya? Entonces, aquí les comparto los pasos, ¿verdad? Lo primero es el dividendo, ordenarlo y completarlo. Luego vamos a bajar los coeficientes del dividendo, ¿verdad? Y luego vamos a empezar el proceso de la división sintética como tal. Entonces, ahorita, para poner en contexto estos pasos, yo voy a explicar un ejemplo, ¿sí? Muy bien, entonces voy a compartir la pizarra de Zoom para compartirles el mismo ejemplo que lo desarrollamos por simplificación, ahora lo vamos a hacer por división sintética para dar continuidad a estos pasos que están aquí. Ahora procederé a desarrollar el cociente de esta división mediante el proceso de división sintética, ¿sí? Ya lo hicimos por simplificación, ¿verdad? X al cuadrado menos 1 entre x más 1 nos dio x menos 1, que esta expresión es el cociente de la división, pero también lo podemos hacer netamente por el proceso de división. Y en este caso división sintética, porque este que está aquí, que es el divisor, es de grado 1. Recordemos, esta expresión de aquí se llama dividendo. Y la expresión del lado derecho se llama divisor, para que nunca se nos olvide y no confundamos. Entonces, los pasos de la división sintética, como les compartí en la diapositiva anterior, el primer paso es completar y ordenar el dividendo. Entonces, vamos a tomar el dividendo, que es la expresión que está acá, y la vamos a completar. ¿Qué quiere decir ordenar y completar? Quiere decir que si este polinomio, en este caso que es de grado 2, porque es el mayor grado del polinomio, si es de grado 2, el polinomio idealmente debe tener, si está ordenado y completo, debe tener 3 términos. ¿Por qué? Porque para que un polinomio esté ordenado y completo, debe tener siempre n más 1 términos. En este caso, n vale 2, ¿sí? Entonces, n más 1 sería 3. Entonces, idealmente, para que esté ordenado y completo, debe tener 3 términos. Y en este caso está incompleto porque únicamente tiene 2 términos. Falta el término lineal, ¿sí? Porque vamos en escala descendente. Entonces, para completarlo, lo vamos a completar con ceros en los términos que faltan. Y decimos, x al cuadrado se copia, el de mayor exponente. Luego seguiría más 0x porque, como pueden notar, no tiene este polinomio, no tiene término lineal, ¿sí? Aquí solamente hay término cuadrático y término constante, pero no hay término lineal. Entonces se completa con ceros. ¿Por qué? Porque el cero en la suma, al sumarle este cero, no le va a afectar, ¿verdad?, al polinomio original, ¿ya? Y luego menos 1. Y era lo que yo les decía. Si el polinomio es de grado 2, debe tener 3 términos. 1, 2, 3. Siempre es n más 1 términos. Y luego entre x más 1. Cuando ya el polinomio del dividendo ya está ordenado y completo, entonces ahora empezamos ya con el siguiente paso. Y el siguiente paso es trabajar únicamente con los coeficientes del dividendo. Vamos a bajar los coeficientes. En este caso sería 1, sería 0 y sería menos 1. Luego trazamos esta línea vertical indicando que vamos a hacer una división. Y luego esta línea horizontal indica que lo que vamos a hacer es una sumita. Ahora, el siguiente paso es, después de que hemos ya bajado los coeficientes únicamente en la división sintética, escúchenme bien, trabajamos a nivel numérico. En la división sintética no trabajamos con variables. Las variables, ¿verdad?, las adjuntamos al final.
pero en el proceso netamente de la división sintética trabajamos únicamente a nivel numérico. Ahora, el siguiente paso. Cuando ya tenemos los coeficientes del dividendo, el siguiente paso ahora es igualar el divisor de la división, igualarlo a 0. Entonces vamos a tomar nuestro divisor, que en este caso es x más 1, y lo vamos a igualar a 0. Y vamos a proceder a despejar para x. Este valor que nosotros hemos despejado, este valor se transforma en el divisor de la división sintética. Entonces tomamos el menos 1 y ese menos 1 se transforma en el divisor de la división sintética. Es decir, en el lado izquierdo de esta línea vertical, este es el dividendo. Y lo que está en el lado derecho, este de aquí, viene siendo el divisor de la división sintética. Como pueden notar, existe una correspondencia entre el divisor como polinomio y el divisor de la división sintética, ¿verdad? Porque es aquel valor que me transforma en 0 el divisor. Ahora, siguiente paso. Lo que vamos a proceder es a bajar el coeficiente principal del polinomio. Vamos a bajar este 1. Y luego, ¿qué vamos a hacer? Ese 1, como en toda división, lo que hacemos es multiplicar, ¿sí? Entonces, vamos a multiplicar este 1 por el divisor. ¿Por qué? ¿Por qué se va a multiplicar? Porque este 1, cuando ya terminemos el ejercicio, este 1 va a ser parte del cociente. Y cuando usted hace una división, el cociente siempre se multiplica por el divisor, ¿ya? Entonces vamos a tomar este 1 y lo vamos a multiplicar. Y nos va a quedar 1 por menos 1, esto es menos 1. Y luego vamos a hacer la sumita. 0 menos 1 queda menos 1. Y luego volvemos a hacer lo mismo. Menos 1 por menos 1 es 1. Y hacemos la sumita y nos queda 0. Este último resultado que nosotros encontramos en la división sintética, ese último resultado es el residuo de la división. Ahora, y ustedes se preguntarán, pero la otra expresión que está en el lado izquierdo, y esta expresión que está en el lado izquierdo viene siendo el cociente de la división. Ahora, claro, pero ustedes me dirán, pero eso no se ve como polinomio. Claro que sí, no se ve como polinomio. Para que se vea como polinomio hay que agregarle las variables, ¿cierto? Para que nos quede como este de aquí. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? A la hora de agregarle las variables, fíjese bien, cuando usted divide un polinomio de grado 2, lo estoy dividiendo entre un polinomio de grado 1, ¿qué grado va a tener el cociente? Si yo divido, supongamos, x al cuadrado entre un polinomio de grado 1, que es x, cuando usted divide, le va a quedar x a la 1, ¿cierto? Porque usted resta los exponentes, es decir, al exponente original le va a quitar un 1, ¿verdad? Y el cociente, este que es el cociente, queda de grado 1. Es decir, disminuye en 1 con respecto al grado original, que en este caso es 2. Entonces aquí hacemos lo mismo. Si el grado aquí era 2 en el dividendo, en el cociente, que este es el cociente, va a quedar grado 1. Entonces le agregamos la variable. Y ahí podemos notar que el cociente, en este caso, el cociente nos dio x menos 1. Entonces, como pueden notar, si lo hacemos por simplificación el ejercicio, nos queda x menos 1. Y si lo hacemos por división sintética, queda x menos 1. Es decir, no importa el camino, al final vamos a llegar a la misma respuesta. Solo que aquí nos vamos a quedar con el procedimiento de la división sintética, porque este procedimiento nos va a servir, ¿verdad?, para los temas que continúan, ¿verdad? Y entonces con esto podemos verificar que en efecto, ¿verdad?, la respuesta es equivalente, independientemente del método que apliquemos. Entonces ahí vemos la aplicabilidad y la funcionalidad que tiene la división sintética para hacer también una simplificación, ¿verdad?, que también es válida. Vamos a dejar este video aquí. Muchas gracias por su atención.